presentación que voy a hacer sobre todo tiene el objetivo de ver un poco cuál han sido la movilización desde los grupos de las mujeres en las que ha estado involucrada White y ver también un poco cuáles han sido las lecciones aprendidas, qué es lo que se ha logrado y cuáles son los desafíos, sobre todo de cara a ya lo que es la finalización de este proceso en cuanto a la revisión de la Declaración de París y qué hay más allá. Ahora va a ser que no. Ahora. Quizás muchas de las que estáis aquí no conozcáis a la Red White. La Red White es una red europea de ONGs de desarrollo que reúne también a especialistas de género, activistas de derechos humanos y trabaja sobre todo de cara a la incidencia de las políticas de la Unión Europea, también en el marco internacional y de los países miembros, que tienen que ver con comercio y desarrollo, y sobre todo para avanzar lo que es toda la agenda de derechos de las mujeres, ¿no? Y de la justicia social, que es lo que buscamos. En todo este marco que voy a presentar realmente ha sido crucial la colaboración con la ECID, con quienes estamos desarrollando los proyectos que hemos realizado, y sobre todo la asociación con las ONGs de desarrollo españolas que están en la coordinadora de ONGs, y sobre todo con el grupo de género quien articula y con quien nos articulamos, puesto que es la plataforma española de White. Brevemente, digamos, el esquema va a ser un poco la introducción de las críticas de las organizaciones de las mujeres hacia ese proceso de la eficacia de la ayuda, un breve repaso a lo que ha sido las movilizaciones y, como hablaba, ¿no?, de las estrategias, los éxitos quizás y las lecciones aprendidas que nos llevamos, y sobre todo hacia dónde vamos, ¿no?, y qué se sigue haciendo, y sobre todo luego también daros un poco las pinceladas en lo que seguimos trabajando. Digamos que desde White y las organizaciones de mujeres, cuando hablamos de la eficacia de la ayuda y del proceso, ¿no?, se reconoce que es un esfuerzo, hecho un esfuerzo notable, ¿no?, por lo que es toda la organización de todas las relaciones, ¿no?, que tiene que ver con la cooperación al desarrollo y la gestión de la ayuda, ¿no? Pero hay numerosas críticas que se plantean desde un principio y que a día de hoy todavía siguen vigentes, ¿no? Por enumerar unas cuantas, porque la verdad es que son bastantes, podríamos decir que es un proceso altamente técnico y técnico en el sentido que solo se enfoca en lo que es la gestión de ayuda y no va más allá a ver cuáles son los objetivos que esa ayuda está teniendo, ¿no? Ha habido una falta de transparencia, la ha habido y quizás la siga habiendo en cuanto a toda la información que se comparte entre los gobiernos y quizás hacia las organizaciones de la sociedad civil, y esto tiene una limitación a la hora de que estas organizaciones y representantes puedan digamos que participar en todo el proceso, ¿no? Obviamente existe una ceguera de género, ya lo vimos con la Declaración de París, y aunque la Agenda de Acción de Accra plantea o tiene unos reconocimientos hacia la igualdad de género, digamos que son bastante limitados, ¿no? Es un proceso exclusivo es un proceso que emana del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, que está liderado por países donantes, y que también no tiene en cuenta quizás, ¿no?, las realidades de esas las realidades nacionales, sociales, económicas, ¿no?, que plantea más allá del marco de la cooperación al desarrollo, ¿no? Por eso mismo es un proceso cuestionable desde el principio, cómo emana, ¿no? Es un debate entre donantes, cómo se va incorporando los países, los gobiernos al debate, las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, que todo va con un proceso mucho más lento y mucho más, digamos que cuando ya empezamos a subirnos al carro, ¿no? Es un enfoque que quizás, utiliza un enfoque quizás muy dirigido hacia la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, que, como sabemos, vienen cuestionados desde las organizaciones de mujeres porque es un marco muy limitado, y también es un proceso incompleto y que no ve el marco global, ¿no? Deja de lado quizás muchas políticas que tienen que ver con el desarrollo, como la de financiación, y también de alguna manera perpetúa esas incoherencias, ¿no? Solo se centra en algunas cosas sin ver
que luego hay muchas más cosas interactuando. Existe un débil sistema de monitoreo en el que está basado por el marco de quizás lo que se propone desde el Banco Mundial, y no existe un sistema independiente, y perpetúa, o por lo menos no reconoce, que las políticas no son neutras, ¿no? Y cuando estamos hablando de la igualdad de género todavía más, ¿no? Así que bueno, dentro de todas estas críticas, limitaciones, aún así las organizaciones de mujeres ven que es un proceso altamente político y que hay que estar ahí. Entonces, digamos, eso se ve desde un principio. Entonces, cuando empieza esa movilización, se ve que las voces de las mujeres no están presentes, y entonces se empieza a armar un poco toda la maquinaria de cómo entrar, ¿no?, al tema. Entonces, primero, entre todas las organizaciones, digamos, y no sé si el ponerte un poco la visión, porque lo tengo aquí, pero a ver cómo lo puedo transmitir. Digamos que la Red White se articula con otras redes que a su vez también son redes globales que engloban a otras plataformas de mujeres, ¿no? Entonces se empiezan un poco a identificar cuáles son las agendas comunes, ¿no?, para como que tener más presencia y más potencia, ¿no? Se trabaja mucho en la capacitación, puesto que también es un proceso muy técnico, y realmente son digamos que unas capacidades que no se tenían en ese principio, ¿no? Se elaboran conjuntamente un montón de documentos de incidencia, de información, de posicionamiento, de recomendaciones, y se trabaja mucho a la hora de cómo armar la red de transferencia de esa información, ¿no? Se crean listas de correo, y sobre todo pues se abren los espacios de consulta. También es muy importante el hecho de que ya no solo existe una coalición de organizaciones o redes de mujeres, sino también cómo nos articulamos con otras organizaciones de la sociedad civil. Y aquí White y esta coalición de mujeres tiene un papel muy importante en lo que ha sido el proceso de las organizaciones de la sociedad civil, que se ha conformado un grupo que se llama el Grupo de Coordinación de Mejor Ayuda, Better Aid Coordination Group, y es un grupo, engloba como a unas 30 organizaciones, donde White, como otras organizaciones como AWID, la Coordinadora de la Mujer de Bolivia, y otras, estamos ahí presentes. Paso estas que son un poco las que había puesto más de manera más visual. Cuando hablamos de las consultas, imaginaros que hacéis como una flecha, ¿no? Si nosotras empezamos a incorporarnos en todos estos debates en el 2007, se abre, digamos, para nosotras, ¿no? Ya en 2008 existe una primera consulta para empezar a atraer a las mujeres activistas que estuvieran interesadas, que realmente querían estar ahí presentes y porque era necesario. Existe una primera consulta en Ottawa, de esa consulta emanan otras consultas regionales, que por ejemplo hubo una en Kenia, en Bélgica, en Colombia, en Togo, y aquí incluso en España organizamos en el marco de nuestro proyecto una, junto con la coordinadora, y fue la europea de la red, y todas, digamos, que convergen hacia lo que fue el Foro de Mujeres de Accra, que fue un foro anterior al foro paralelo de la sociedad civil y al foro oficial. Realmente el foro nos permitió el poder buscar esas estrategias y un poco como el impulso, ¿no?, hacia nuestra participación en esos otros foros. Hacia los logros de manera general, digamos que el trabajo colectivo generado, ¿no?, es uno de los mayores logros que podemos rescatar, porque reforzó las voces y realmente pues hizo que fuera más consistente, ¿no?, todo nuestro trabajo. Se puede decir también que la igualdad de género está más presente en los debates hoy en día, ¿no?, que lo que pudo estar inicialmente. Y que esa agenda de género no solo fue apropiada, o bueno, quiero decir, no solo éramos nosotras, sino que también fue apropiada por otras organizaciones de la sociedad civil, ¿no?, como que pudieron hacer el clic y impulsarla como esa coalición, ¿no?, que estábamos montadas.
y sobre todo a la hora de la producción de posicionamientos y recomendaciones, ¿no? Que nos permitieron ir con propuestas y a la hora de hacer la incidencia y el trabajo, ¿no? Sí que es cierto cuando hablamos del logro que es difícil, ¿no? Es difícil medir el grado de activismo, qué impacto tiene, ¿no? Pero lo que sí es importante que solo a través de esa participación continuada podemos seguir teniendo, ¿no? Los logros o el impacto que realmente buscamos. A la hora de lecciones aprendidas y los desafíos pendientes, ¿no? Ya que hablamos de ese trabajo conjunto, es cómo mantenerlo, ¿no? Ha habido un impasse del todo lo que fue el momentum de hacia ACRA, que después cómo mantenerlo, ¿no? Entonces, y porque es un debate que evoluciona tan rápidamente que es realmente uno de los desafíos el estar ahí, ¿no? En el día a día. Por eso, porque es un proceso altamente técnico, ¿no? Y también se necesita continuamente esa formación, esa actualización constante. Así como hablamos de cómo las organizaciones de la sociedad civil se han apropiado de alguna manera o están llevando la agenda de la igualdad de género, es también es importante tener todavía esa concienciación, ¿no? Realmente no se lleva a un grado pleno, ¿no? Nos pasa en el día a día en nuestras organizaciones como para realmente impulsarlo también en estos procesos. También son importantes todos los espacios formales que pueda haber a la hora de la participación y sobre todo, así como en el proceso pre-ACRA, la limitación de tiempo y de espacio, ¿no? De temporal fue bastante... fue una de las mayores limitaciones para la hora de hacer profundos análisis, organizar eventos que fueran pues con tiempo y que tuvieran unos resultados mayores. Realmente quizás eso ahora lo podamos ir superando un poco, y lo más importante es realmente la movilización de recursos económicos, ¿no? Todo esto es un proceso que necesita apoyo y que las organizaciones de mujeres, sobre todo ahora con el contexto en el que estamos viviendo, todavía más. De camino a Seúl, podemos decir que la agenda sigue, pero sin mucho compromiso. No se está viendo realmente en qué se están traduciendo todos esos compromisos, o si se está viendo en algunos lados, no se está viendo, hay bastante desigualdad, ¿no? Desequilibrio, diría. Y a pesar, como decía en un principio, que de todos los reconocidos avances que pueda haber, ¿no? A la hora del reconocimiento en la agenda de acción de ACRA, todo lo que se ha podido mover desde un principio, todavía muchas de las prioridades y las cuestiones que planteamos en un principio están vigentes, ¿no? Entonces hay que estar muy vigilantes. La coalición de mujeres sigue trabajando, y sigue trabajando no solo en este proceso, sino también abierta a otros procesos como es el de financiación. Y realmente en el contexto de la crisis sistémica, la crisis sistémica, ¿no? Las múltiples crisis que estamos viviendo, es un poco el desafío de ver cómo esto se va a traducir a la hora de los compromisos de los gobiernos, ¿no? Ahí hay una limitación muy grande y hay excusas, ¿no? Que es lo peor. Y sobre todo nuestro desafío es seguir ahí participando. Es crucial el que estemos, porque lo que se suele decir es que si no estamos nosotras, mucho por ahí nadie va a trabajar por nosotras, ¿no? Las cuestiones clave en el camino hacia Seúl 2011, que es cuando será la revisión, ¿no? De todo este proceso, digamos que técnicamente es aquí ahora cuando acaba la Declaración de París, es sobre todo de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de eficacia de la ayuda, pero no deberíamos estar hablando de eficacia del desarrollo, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil ya están en este debate, y quizás el riesgo para nosotras es que eficacia del desarrollo que se enfoca en los objetivos, ¿no? En qué estamos logrando, realmente qué es para nosotras, ¿no? O sea, oyes a la sociedad civil hablar de eficacia del desarrollo, oyes al Banco Mundial mismamente, ¿no? Que ese intercambio de terminologías, y yo creo que nuestro reto mayor es plantear, ¿no? Que es para nosotras, que lo sabemos, que lo tenemos, y que es al fin y al cabo por lo que estamos peleando y luchando, pero es llenarlo, ¿no? Llenar esas palabras de contenido. También está, que era parte de la crítica, pero es esa reforma de la arquitectura de la ayuda, ¿no? Por fin estamos viendo cómo
bastante quizás de esto se esté llevando, canalizando hacia el marco de las Naciones Unidas, que es un espacio abierto, multilateral y más equilibrado, y sobre todo porque nosotros estamos viendo, y es lo que estamos luchando, para que sea el foro de cooperación quien sea quien se apropie, ¿no?, de todo este proceso. Pero claro, aquí la cuestión es que, y bueno, después de Seúl, ¿qué, no? Estamos hablando de esta nueva arquitectura, o sea, esta eficacia del desarrollo, ¿cómo se traduce en una arquitectura nueva donde quizás el marco de las Naciones Unidas pueda tener el mayor peso posible? Pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con el acuerdo o con los compromisos de eficacia, ¿no? El proceso acaba ahora en 2011, está la revisión, y luego ¿qué, no? ¿En qué se queda todo esto? En simples compromisos que no se cumplen, ¿no? Entonces, desde ya las organizaciones de la sociedad civil, desde lo que estamos participando nosotras en ese grupo de coordinación de organizaciones de la sociedad civil, ya se está impulsando la idea de que pueda esto acabar o por lo menos nosotros impulsarlo en una convención, en un marco jurídico, ¿no?, que ate a los gobiernos. Y otra de las reflexiones que quizás no hemos llegado muy profundamente es los nuevos roles que se generan, los nuevos actores, ¿no? La cooperación sur-sur, la inclusión de actores privados, ¿no?, dentro de esta cooperación para el desarrollo. Y en este camino hacia 2011, White está involucrada con este proyecto en en ir más allá, ¿no?, en asegurar que los compromisos se cumplen de alguna manera, en ese monitoreo, en la apropiación desde las organizaciones y en la rendición de cuentas por los gobiernos. Dentro del monitoreo que se hace, porque es la labor de White, desde Bruselas a políticas de la Unión Europea, que ahí ha habido un reconocimiento por la Unión Europea de que realmente los compromisos están costando mucho desde los países miembros y que realmente están bastante lejos quizás de cumplirse. Nuestra expectativa es cómo este tratado ahora de Lisboa, esta nueva arquitectura mismo de la Unión Europea, cómo se traduce, ¿no?, para estos compromisos, y sobre todo ligado también al nuevo plan de acción de género que se acaba de aprobar. Continuamos con el fortalecimiento de capacidades. Se va a organizar un taller global en este segundo semestre, otro también se organizará en España. Seguimos dándole profundidad al análisis desde la recogida de alternativas, ¿no?, porque es uno de los objetivos de la red, ¿no?, dónde están las alternativas dentro del feminismo. Vamos a elaborar un estudio de mapeo de cómo los compromisos en diferentes países, ¿no?, países miembros de la Unión Europea, y también se planea centrarnos en cómo el presupuesto con enfoque de género puede ser una herramienta, ¿no?, de incidencia política para el cumplir pues parte de los reclamos, ¿no?, de la eficacia de la ayuda. Seguimos multiplicando esta participación en las coaliciones en las que estamos, en la que hablábamos del Better Aid Coordination Group. Dentro de este grupo se están elaborando documentos de posicionamiento, de análisis también, sobre todo eficacia del desarrollo y esta nueva arquitectura del desarrollo. Y lo más importante es que se van a realizar también consultas temáticas. Dentro de estas va a haber una consulta de mujeres en la que os mantenemos informados a través de la RGDA para que podáis participar. Y está prevista que sea en enero de 2011, quizás estábamos viendo el que pueda ser, es justo en Senegal, el Foro Social Mundial, pudiéramos aprovechar ese momento para organizarlo allí, pero por ahora todo está por confirmar. Y sobre todo, pues seguimos propiciando espacios, participando y potenciando estos mecanismos de diálogo y de información, y que más que la red GDA, ¿no?, como espacio aquí en España para impulsarlo. Y nada más. Bueno, yo creo que se me quedan muchas cosas en el tintero, pero esto es un tema tan complejo y tan grande que
cualquier pregunta, lo que sea. Y bueno, si no, luego pues os doy mis coordenadas y podemos seguir hablando. Gracias.